Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de biología en este segundo bimestre. Vamos a desarrollar los temas de la semana 12 y bueno, iniciamos este bimestre con mucho entusiasmo, muchachos. Empecemos. Muy bien chicos, y lo que corresponde a la 12ª semana veremos el tema de proteínas y enzimas. Empecemos. Muy bien, las proteínas van a ser biomoléculas orgánicas cuaternarias que van a presentar carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Van a presentar 4 elementos químicos en su composición, por eso que se les llama cuaternarias. Su unidad de las proteínas es el llamado aminoácido, y el enlace que va a unir a varios aminoácidos se llama enlace peptídico. ¿Sí? Enlace peptídico. Dentro de las biomoléculas orgánicas son las más abundantes, las proteínas. Su importancia. Veamos. Primer caso, estructural. Como es la más abundante dentro de los seres vivos, dentro de las biomoléculas orgánicas, la más abundante es la proteína, veremos sus distintas importancias. Primera importancia, estructural. Las proteínas van a formar estructuras, como por ejemplo lo sucede con el caso del colágeno, que se encuentra en la dermis, y por eso que es la proteína más abundante que tienen los seres vivos. La fibroína, que va a formar la tela de araña, ¿sí? La fibroína que forma la tela de araña. La oseína, que se encuentra en los huesos, sacamos una piernita, se ve la presencia de la estructura locomotora que tiene huesos y músculos, solo en el hueso, y observamos una proteína que se llama oseína, que es la que permite la fijación de calcio. Y luego tenemos a la queratina. La queratina ya se encuentra en la epidermis, la capa externa. Entonces, toda estructura que esté sobre la piel, que se haya formado, ya sean los cuernos, los pelos, las plumas, las pezuñas, todo eso va a contener la proteína llamada queratina. Por eso que la mayoría de cremas para la piel y champús que se utilizan presentan queratina como proteína de refuerzo, ¿sí? Ahora, la otra función importante que va a tener la proteína va a ser la función contráctil, o la importancia de ser contráctil. Aprovechando que teníamos la piernita, vamos a ver que en los músculos va a haber 2 proteínas que permiten la función contráctil, que el músculo se contraiga y permita lo que es el desplazamiento. La función contráctil la vamos a realizar gracias a las proteínas llamadas miosina y actina. Recuerda, miosina y actina, función contráctil, ¿sí? Se va a permitir contraerse. Entonces la función contráctil, que es realizada por la miosina y la actina. Hay que recordar que para que se realice el movimiento, el aparato locomotor necesita la presencia de músculos y huesos. Los músculos son el agente activo de la locomoción porque es el que realiza el movimiento, y el hueso es el agente pasivo. Entonces, dentro de esa función activa van a permitir que estas 2 proteínas, miosina y actina, realicen la función contráctil. Otra importancia que tienen las proteínas es la de realizar almacenamiento. Si bien es cierto, no almacenan gran cantidad de energía como en el caso de los lípidos o glúcidos que ya hemos visto, o carbohidratos, pero van a realizar función de almacenamiento. Por ejemplo, en los músculos será el almacenamiento de la mioglobina, que almacena oxígeno, ¿sí? Ahí está la mioglobina dentro de los músculos. Vamos a tener otra importancia, que es la de ser de reserva. La mayoría de alimentos que se obtienen de animales van a contener proteínas que tienen una función de reserva, como por ejemplo el caso de la ovoalbúmina, que va a reservar algo de nutrientes o energía para que nosotros podamos consumir, y este se encuentra en el huevo. En el caso de la leche, del queso y derivados de algunos animales, se va a encontrar lo que es la reserva llamada caseína y la albúmina. Son proteínas que nos van a brindar energía, al igual que la ovoalbúmina, proteínas que son de reserva. Las proteínas también van a cumplir una importante función de defensa. En el caso de las proteínas llamadas anticuerpos, o también llamadas inmunoglobulinas, que es lo mismo, los anticuerpos y las inmunoglobulinas. Ahorita, por ejemplo, con el caso del COVID-19, lo que estamos esperando es la generación de anticuerpos para poder atacar al virus, y el virus pueda ser eliminado. Entonces, la idea es que nuestro organismo forme anticuerpos, o en todo caso se aplique una vacuna que traería al virus en forma indefensa, en forma detenida, nuestro cuerpo lo reconozca, forme los anticuerpos necesarios y nos podamos defender. Entonces, por eso es importante la presencia de los anticuerpos, función de defensa. Pero yo, para poder ver el caso de los anticuerpos, lo que tengo que es extraer sangre del animal. Y cuando tú haces una
una muestra de sangre, a la sangre normalmente se le pone en una centrífuga, que es un aparato que gira a altas velocidades y se va a la separación de las partes de la sangre. Tienes el plasma, que es el de color amarillento, y luego tienes a los glóbulos rojos, intermedio tienes a los glóbulos blancos y a las plaquetas. En el plasma tú vas a encontrar a los anticuerpos, ¿sí? Que son los que van a defender. Aprovechando que teníamos la sangre, vamos a hablar de otra importancia que tienen las proteínas, que es la función de transporte, que van a transportar oxígeno. En el caso, por ejemplo, de nosotros, la hemoglobina es una proteína de transporte que contiene hierro, y la hemoglobina le brinda el color rojo a la sangre y además permite el transporte de oxígeno. Entonces, proteína importantísima, la hemoglobina, que está en la sangre. Pero hay organismos muy pequeños que no tienen sangre, sino tienen hemolinfa. Y en esta hemolinfa van a tener hemocianina, que es otra proteína de transporte que va a presentar cobre. Esto, por ejemplo, lo encuentras en insectos, en arácnidos, en crustáceos. Van a presentar hemocianina. Recuerda, sangre, hemoglobina. Hemolinfa, hemocianina. ¿Sí? Es una relación para establecer. La otra función que cumplen las proteínas es la función hormonal. Ahí tienes el caso de la insulina, de la prolactina, de la tiroxina, del glucagón, que son hormonas, la hormona del crecimiento, que son hormonas que están formadas en base proteica, que van a estar formados de aminoácidos. Entonces recuerda, una de las muchas importancias que tienen las proteínas, como te darás cuenta, es la importancia de ser hormonal. Va a haber hormonas que en su estructura van a tener aminoácidos, ¿sí? Como la insulina, la prolactina, la tiroxina, la hormona del crecimiento, el glucagón, que también te menciono. Y la otra función de las proteínas que refería al título es la función catalizadora o biocatalizadora, que es la que realizan las enzimas. Hay que recordar que las enzimas son proteínas. Escucha, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Escucha, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Entonces, las enzimas que son proteínas van a cumplir una función catalizadora. ¿Qué es esto? Van a acelerar procesos biológicos para que se realicen de una manera mucho más rápida y no van a alterar el producto. Esto quiere decir que cuando se participa de una enzima, la enzima genera que la reacción se realice en muchísimo menos tiempo, se obtienen productos y la enzima no se encuentra en el producto. Entonces quiere decir que acelera pero no altera. Entonces ayuda, permite que se realice mucho más rápido la acción, y a la hora de entregar el producto las enzimas no aparecen, ¿sí? Entonces por eso son importantes. Las enzimas, recuerda, son proteínas con función biocatalizadora. Tenemos ejemplos de proteínas, de enzimas, que son un tipo de proteína, como la catalasa, la adeneasa, la maltasa y la amilasa. Si te das cuenta, la mayoría de los nombres de las enzimas terminan en asa, ¿sí? Entonces te da, dándote un indicativo que se encarga de una enzima. ¿Y qué es lo que actúa? Entonces el nombre te va a permitir saber sobre quién está dando. La amilasa sobre el almidón, la maltasa sobre la maltosa, la adeneasa sobre el ADN, ¿sí? Entonces vamos a tener la catalasa, ¿sí? También va a actuar sobre ella. Entonces vamos a tener el caso de cada una de estas enzimas. La mayoría de ellas va a presentar esta terminación asa. Recuerda, terminación asa, que indica que es una enzima y sobre quién está actuando. Veamos cómo es que son las unidades estructurales que tienen las proteínas, que son los aminoácidos. Un aminoácido es una molécula anfótera. Funciona como tampón biológico. Y profesor, ¿por qué es anfótera? Mira, porque va a tener el grupo amino, que tiene carácter básico, y va a tener un grupo carboxilo que tiene un carácter ácido. Entonces, al presentar un lado ácido y un lado básico, va a ser anfótero. Y esto va a permitir que los aminoácidos sean buenos tampones o buffer biológicos, porque van a evitar que haya un cambio brusco de pH. Entonces, por eso que son llamadas así. Mira, la estructura básica de un aminoácido, ¿cuál es? Tiene que haber primero un carbono alfa, que está acá en amarillo, el carbono alfa, o también llamado carbono quiral. Tiene que haber la presencia de un grupo carboxilo, COH, y un grupo amino, que es NH2. Luego va a haber la presencia de un átomo de hidrógeno y luego un grupo o cadena lateral. Entonces, con estos cuatro componentes tú tienes un aminoácido. En algunos tú vas a observar que el hidrógeno del grupo carboxilo ha pasado al grupo amino y ya no es NH2, es NH3. Eso también es normal, ¿sí?
Vamos a reconocer algunos de los aminoácidos. Hay que recordar que los aminoácidos son 20. 10 de ellos son esenciales y otros 10 no son esenciales. ¿A quiénes se les llama esenciales? Esenciales se les llama a aquellos aminoácidos que nosotros no podemos fabricar. Entonces los tenemos que obtener por medio de nuestra nutrición. O sea, cuando tú te alimentas vas a obtener a estos aminoácidos. Si tú te das cuenta, en estos aminoácidos está el carbono alfa o carbono quiral, que está al centro. Está el hidrógeno, que en vez de estar en la parte superior, ahora está en la parte inferior. Presenta al grupo amino y al grupo carboxilo, que ha perdido el hidrógeno, pero el hidrógeno ha pasado al grupo amino, como les dije. Y mira, en vez de la R, que está ahora en la parte superior, presenta un hidrógeno. Y este aminoácido se llama glicina, que en abreviatura es GLI o solamente la letra G. La glicina es el aminoácido más simple que existe. Luego tienes la alanina, que en vez de la R ha reemplazado con un CH3, con un metil. Luego tienes la valina, que ha reemplazado con un isopropil, me parece, ¿sí? Una leucina, una isoleucina, una metionina, fenilalanina, con un fenil, un triptófano y una prolina. Entonces tú te darás cuenta que la parte que va a variar en cada uno de los aminoácidos es el grupo o cadena lateral, ¿sí? El grupo o cadena lateral o radical. Eso es lo que varía, generando distintos tipos de aminoácidos. Se va a mantener que tenga un hidrógeno, se va a mantener que tenga el grupo carboxilo y se va a mantener que tenga el grupo amino. Pero lo que va a variar es la cadena lateral o sustituyente, ¿sí? Hay que recordar que los aminoácidos se van a unir mediante un enlace que se llama enlace peptídico. El enlace peptídico se va a realizar, mira, entre el grupo carboxilo, COO, el grupo carboxilo y el grupo amino de dos aminoácidos. Este es un aminoácido y este es otro aminoácido. Entonces, el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido se van a ensamblar, formando un enlace que se llama enlace peptídico, que va a generar la liberación de una molécula de agua. Entonces, el enlace peptídico, recuerda, es el enlace que une dos aminoácidos, permitiendo la unión del grupo amino con el grupo carboxilo de aminoácidos diferentes. Al formarse el enlace peptídico se libera una molécula de agua. Hablando del enlace peptídico, hay que ver cuando es que este enlace se da, se van a formar los péptidos. ¿Qué es un péptido? Es una molécula formada por la asociación de dos o más aminoácidos. Si solo se juntan dos aminoácidos, se le llama dipéptido. Si presenta 3 a 10 aminoácidos, se le llama oligopéptido. Si presenta más de 10 aminoácidos, ya lo podemos llamar polipéptido. Pero si presenta más de 50 aminoácidos unidos por enlace peptídico, nosotros recién lo llamamos proteína. ¿Sí? Entonces hay que recordar que los aminoácidos es la unidad básica de las proteínas. Tienen función anfótera porque tienen un lado ácido y un lado básico. Por eso son buenos tampones biológicos, ¿sí? El enlace peptídico que se da entre la unión del carboxilo y el grupo amino, liberando una molécula de agua, y de acuerdo a las cantidades se le va a llamar péptidos. De 2 dipéptidos, de 3 a 10 oligopéptidos, más de 10 polipéptidos y ya más de 50 recién hablamos proteínas. Ahora hay que recordar que las proteínas se van a formar de la siguiente manera. La información para la formación de proteínas está en el ADN, pero el ADN tiene que salir la información. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a dar primero la transcripción de la información del ADN. ¿En dónde se va a transcribir? En el ARN mensajero. Este ARN mensajero, la información que tiene del ADN, la va a llevar para que sea traducida. Y esta traducción va a permitir que se formen las proteínas. ¿Sí? Entonces recuerdo, el ADN tiene la información, se transcribe en ARN mensajero, el ARN mensajero recién se traduce y se forman las proteínas. Entonces las proteínas nosotros necesitamos para todo tipo de funcionamiento del cuerpo va a necesitar actividad de proteínas, por eso bastante importancia tenía. Ahora, ¿cómo es que se clasifican las proteínas? Existen proteínas simples que solo están formadas por aminoácidos, o sea, si tú observas, en estas proteínas solo hay aminoácidos, como es el caso de la actina, de la miosina, de la tubulina, ¿sí? Y luego tenemos el segundo grupo que son proteínas conjugadas. ¿Qué es una proteína conjugada? Es una proteína que posee un grupo prostético o un grupo no proteico. Quiere decir que va a tener algo que no es proteína, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de las metaloproteínas, como el de la hemocianina, que ya te mencioné que está en el hemolinfa.
¿sí? Presenta cobre. Esta es una proteína conjugada, ¿sí? Presenta un grupo prostético, que en este caso es un metal, que es el cobre. Hemoproteínas, como el caso de la hemoglobina, que presenta hierro, ¿sí? Que pertenece al grupo prostético. Las glucoproteínas, como la mucina y los anticuerpos, ¿sí? Que también presentan un grupo prostético diferente, que es la glucosa. Ahora veamos lo que corresponde a la estructura proteica. Mira, va a haber 4 estructuras proteicas. La primera es la estructura primaria. La estructura primaria, como te dice acá, es la secuencia de aminoácidos. Entonces, si yo tuviera, es como nosotros en el salón, ¿no? Yo tengo la lista del salón y sé quién es Abanto, quién es Alarcón, quién es Cárdenas, por decir apellidos, ¿no? Entonces yo ya sé quiénes son. Están en orden. Pero si yo me quiero fijar esto en el espacio del salón, no se cumple porque no están sentados en orden alfabético. Están distribuidos. Entonces simplemente tener la lista de qué aminoácidos están, eso se llama secuencia o estructura primaria. Simplemente la secuencia de aminoácidos, sé qué aminoácidos están. Esto se da por medio de un enlace que se llama enlace peptídico, que es el que hemos visto, el enlace que une a los aminoácidos. Entonces la estructura primaria solo es la secuencia. Ahora, ¿qué estructura va a formar esto en el espacio? Se llama estructura secundaria, que va a ser ya no solo enlace peptídico, sino también va a tener enlaces llamados puentes de hidrógeno. Y estos enlaces puentes de hidrógeno van a permitir que se formen dos tipos de estructura secundaria. La primera, que tiene forma de hélice, que se le llama alfa hélice, que es la que tú ves acá, la primera, como un resorte, alfa hélice. Y la otra se llama hoja plegada beta, que es como una hoja doblada, como un acordeón, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de estructura secundaria. La forma que tiene la estructura secundaria se la deben al enlace llamado puente de hidrógeno, porque el enlace llamado peptídico es el que está uniendo a los aminoácidos. Y estos aminoácidos, ¿cómo se distribuyen en el espacio? Va a ser gracias a este puente de hidrógeno, puede ser alfa hélice o hoja plegada beta. Luego tenemos las estructuras terciarias, que van a presentar enlace peptídico, que ya mencioné, enlace puente de hidrógeno por esta forma, y además va a presentar un enlace que se llama puente disulfuro. El puente disulfuro va a permitir la unión de varias estructuras, ya sean alfa hélice u hojas plegadas beta. Entonces, si tú tienes varias alfa hélices u hojas plegadas beta, tú tienes una estructura terciaria. Y por último tenemos la estructura cuaternaria, que va a presentar ya enlaces débiles. Y la estructura cuaternaria es la unión de varias estructuras terciarias. Recordemos que en el caso de las proteínas importa mucho la forma, porque de acuerdo a la forma que tenga la proteína le va a permitir cumplir su función. Si la proteína pierde su forma, que se le llama a este proceso desnaturalización, ya sea porque aumenté mucho la temperatura o le apliqué ácidos, la proteína pierde la forma, y si pierde la forma, perdió la función. Por eso que cuando nosotros requerimos nuestra alimentación con proteínas que se obtienen de la carne, es preferible comer carne sancochada que carne frita o súper quemada. ¿Por qué? Porque las proteínas con la alta temperatura se desnaturalizaron, y al desnaturalizarse ya no tienen función activa, no nos van a ser útiles. Lo mismo pasaría con la leche. La leche, por ejemplo, no se hace hervir. La leche normalmente que consumimos no se hace hervir. ¿Por qué? Porque el hervor haría que al aumentar la temperatura, las proteínas presentes en la leche pierdan función activa y ya no van a ser nutritivas. Entonces, recuerda eso con las proteínas. De estructura primaria, la lista. Estructura secundaria, la distribución en el espacio, que puede ser alfa hélice u hoja plegada beta. Y si uno o varias de estas, alfas hélice, hojas plegadas beta, ¿qué voy a formar? La estructura terciaria, ¿sí? Que va a presentar puentes disulfuro, y luego la unión de estructuras terciarias me forma la estructura cuaternaria, que presenta enlaces débiles. Muy bien, chicos, el tema ya terminó. Espero que les haya gustado. Un abrazo a la distancia. Hay que cuidarse, todavía hay que mantener el distanciamiento, mantener el lavado de manos con jabón y tener los cuidados pertinentes de no llevar las manos después de haber tocado algo que no sabemos cómo estaba, por la boca, nariz, ojos, ¿no? Hay muchos contagios, nuestro sistema de salud es precario, entonces hay que cuidarnos. Sí, muchachos, cuidémonos, espero que les vaya bien en casa, bendiciones. Todavía quédate en casa, ¿sí? Nos vemos.